Bienvenidas a las personas que sintonizan este canal. Un placer estar de nuevo junto a ustedes. Como siempre, semana a semana o cada día que tengamos algo que reseñar, les saluda Ivo Hernández. Es un placer estar junto a ustedes para discutir textos, ideas. Hoy tenemos uno que en su momento fue muy polémico. Este es un libro escrito en 1931. Ya les vamos a decir por qué. El autor es bastante conocido, no solo por esta obra, sino por otros libros que escribió. Es un escritor, periodista, diplomático, un hombre que fue muy familiarizado con esa turbulencia de los años 20, 30 y 40. Es decir, le tocó vivir el nacimiento del fascismo, del nazismo en Europa, también el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y escribió textos fundamentales como Caput o La piel, que nos hablaban de esa invasión a Italia de parte de las tropas aliadas. Y estamos hablando de un hombre conocido en la historia como Curcio Malaparte. Ese no era su nombre real. Él ni siquiera solo su mamá era de origen italiano. Él era hijo de un alemán y la madre sí era italiana. Él se llamaba realmente Kurt Erich Zuckert. Un nombre más alemán es difícil tener. Y este hombre, Curcio Malaparte, que vivió gran parte de su vida, de su tiempo en Italia, en Europa, pero fundamentalmente en Italia, nos dejó diversos textos muy polémicos y una manera de escribir bastante atractiva por lo fogosa, por lo directa, por lo candente, pero digamos que a la luz de la historia que vemos hoy en día, quizás menos apegada a lo fáctico. Es un hombre de opiniones muy directas que no siempre resulta ser lo que puede haber ocurrido, pero sí era su opinión y su criterio y él lo manifestaba directamente. Estamos hablando de un texto muy conocido y con muy mala fama. Este es un libro que ha sido prohibido, discutido, confiscado, etcétera, etcétera, porque el libro tiene un título que quizás compromete más o promete más de lo que realmente contiene. Estamos hablando de las técnicas del golpe de Estado, de Curcio Malaparte. Técnica de golpe de Estado. Este es un libro publicado en 1931 y se granjeó, como decimos, la simpatía y antipatía, o muchas veces primero simpatía y luego antipatía, o viceversa, de diversos sectores. Malaparte estuvo vinculado con los fascistas, luego se separó de ellos, vio nacer el fascismo, vio nacer el nazismo, y siempre tuvo unas posiciones muy polémicas, y sus libros son, como este caso, bastante directos. El libro, para que ustedes se den una idea, yo les leo el índice primeramente, para que se den una idea de por dónde va esto. Malaparte, recuerden, estamos hablando aquí de la década de los 30, es decir, el Estado como función, como organismo, es una cosa de relativa nueva data. El Estado o la función del Estado no es una cosa que tiene una historia tan larga, a pesar de que nosotros ese invento decimonónico, porque se puede decir que es casi un invento del siglo XIX, aquello de un territorio, una lengua, una cultura, todo aquello, esa situación del Estado, todavía en el siglo XX es cuando empezamos a comprender cómo funciona, cuáles son sus fortalezas, cuáles sus debilidades y cómo es que puede de alguna manera hacérsele vulnerable o fortalecérsele, cuál sería el caso. Por hablar de este tema político de una manera tan descarnada como lo hacen Malaparte, es por lo cual algunas personas lo han comparado con Maquiavelo, diciendo que es un hombre que se pone a hablar del Estado en términos moralmente neutrales y empieza simplemente a decir qué se debe hacer para fortalecer un Estado y no se fija en preceptos éticos o morales, qué se debe hacer para debilitar un Estado. Y utiliza ejemplos históricos como los usaba Maquiavelo, pero por supuesto que El espíritu del príncipe es un libro mucho mejor escrito, mucho más complejo y profundo que este, pero las analogías las suelen hacer. El punto es que el libro tiene varios capítulos, en total son 8 y se los digo. El primero es el golpe de Estado bolchevique y la táctica de Trotsky. Él ahonda mucho, le tocó ver eso, no seguramente como espectador, sino como una persona que estuvo viendo los hechos, leyendo la prensa, estudiando lo que pasaba. Y aquí se habla de ese momento de la Revolución de Octubre, como Trotsky es quien mueve un montón de gente, 1000 hombres, dice él, los mueve rápidamente para tomar las posiciones claves en lo que sería aquel Estado ruso, aquel Estado antes de los soviéticos. Capítulo 2 es la historia de un golpe fallido. Y está hablando, dice, trata sobre la defensa de Stalin en el intento de Trotsky de tomar el poder en el 27. Es bien interesante qué pasó allí y por qué una cosa que fue exitosa vuelve a fallar 10 años después. 1920, capítulo 3, la experiencia polaca. El orden reina en Varsovia, sobre las luchas internas por el poder en la Polonia de Józef Pilsudski. El capítulo 4, Cap,
o Marte contra Marx, y es el golpe de Estado que se intentó en Alemania en 1920, poco después, estamos hablando de la República de Weimar, toda esa situación. El capítulo 5, Bonaparte o el primer golpe de Estado moderno, y trata del golpe del 18 de Brumario, dado por Napoleón el 9 de noviembre de 1799. El capítulo 6, Primo de Rivera y Pilsudski, un cortesano y un general socialista. Esas son las palabras y la forma como él diagrama sus capítulos. Compara las actuaciones de Primo de Rivera y Pilsudski con las de Napoleón, que se refugiaron en la legalidad del Estado vigente en lugar de rechazarla. Capítulo 7, Mussolini y el golpe de Estado fascista. Trata sobre la marcha sobre Roma y la toma del poder del Partido Nacional Fascista, de la cual el propio autor dice fue partícipe también. El capítulo 8, un dictador fracasado, Hitler, y trata de las acciones fracasadas de Hitler con intención de tomar el poder y cómo fue que entonces él dice cómo es que él llega al poder por vía democrática. Entonces bien interesante esto, porque decimos, el libro ha tenido mucha fama que le ha perseguido, mucha gente lo ha criticado, lo ha denostado, el propio autor tuvo que pagar con mucha mala fama, y en ese sentido sí se puede igualar a Maquiavelo, que no tuvo la gracia de algunos actores, entre ellos por ejemplo de la Iglesia, que lo llegó a llamar maquiavélico a toda persona que se ponía a defender ciertas actitudes supuestamente amorales o directas como las hacía Maquiavelo. Pasando a leer el texto, y lo tengo aquí a mano, perdón ustedes, me pongo los lentes de leer. Dice lo siguiente, paso ya directamente con Curcio Malaparte o con Kurt Erich Zuckert, que es su real nombre. Dice en el prefacio, fíjense ustedes, siempre tenemos que defender la libertad, así se llama el prefacio. Dice, con este libro nació la estúpida leyenda que me convirtió en un ser cínico y cruel, una especie de Maquiavelo disfrazado de cardenal de Retz, cuando no soy más que un escritor, un artista, un hombre libre que padece más los males ajenos que los propios. Y así comienza él a hacer esa especie de auto de fe de lo que lo ocupa. Dice, este libro, dice, un destino extraño y azaroso el de mi libro, prohibido por los gobiernos totalitarios que veían en técnicas de golpe de Estado una especie de manual del perfecto revolucionario, puesto en el punto de mira por los gobiernos liberales y democráticos, para los que no era más que otra cosa, o más otra cosa que un manual del arte de hacerse con el poder por medio de la violencia, cuando no, al mismo tiempo, un manual del arte de defender el Estado. Acusado por el fascismo y por los trotskistas, y por el propio Trotsky, y de trotskismo por ciertos comunistas que no soportan ver mezclados el nombre de Trotsky con el de Lenin y, lo que es más importante, con el de Stalin. Entonces, como ustedes pueden ver, el hombre, al producir este texto, que repetimos, cuando se lee, esto no es ningún manual de cómo usted va a hacer un golpe de Estado o a tumbar un gobierno. Realmente no lo es. Lo que hace es hacer unas deducciones a partir de ciertas situaciones históricas en las cuales o bien estuvo involucrado o bien a analizar o con algún detalle. Eso es lo que sucede y de eso se trata el libro. Digo más, en la página 8 estoy. Escribí técnicas del golpe de Estado durante los últimos meses de 1930 en Turín, cuando todavía era director de La Estampa. El manuscrito llegó a París al editor Bernard Grasset de Daniel Halevi, que había venido a recogerlo a Turín porque yo no me fiaba de cruzar la frontera con aquellas páginas encima. Entonces ahí empieza a narrar cómo fue que el libro pasó a tener alguna reverberación, cómo fue acogido, etcétera, etcétera. Paso yo ya directamente entonces a leerles algunas cosas. En principio, de lo que trata Malaparte, repetimos, él empieza a hablar del Estado. Ya el Estado empieza a ser una cosa recurrente en Europa. Recuerdes, en el caso de Italia, podemos hablar de Estado ya a partir del Resurgimiento, del garibaldismo. Ya Italia no es una suma de principados o una suma de pequeñas regiones, como también lo era Alemania. Esos son conceptos que nacen en el siglo XIX. Ya podemos hablar de Alemania como la unión de una serie de territorios. Entonces empieza esa función de, tenemos un Estado. Ese Estado tiene un gobierno que administra ese Estado. Y entonces esas categorías que probablemente hoy cualquier muchacho de secundaria pudiera más o menos dilucidar, estaban realmente frescas y todavía todo lo que era la democracia liberal estaba empezando a tener reacciones virulentas, como lo fueron en el siglo XX, tanto el fascismo como el comunismo. Entonces son reacciones contra la libertad del individuo. Entonces tratan de imponer ese Estado como una forma total que va a absorber al individuo. Empiezan a darse visiones sobre cómo debe dar ese Estado. Y a eso responde Curcio Malaparte. Dice lo siguiente.
Dice aquí, él habla de una manera muy directa, eso, sí, eso es permanentemente su característica. Dice, la naturaleza particular del Estado moderno, la complejidad y la delicadeza de sus funciones, la gravedad de los problemas políticos, económicos y sociales que está llamado a resolver, lo convierten en el centro geométrico de las debilidades y de las inquietudes del pueblo, con lo que aumentan las dificultades que debe superar para asegurar su defensa. El Estado moderno está más expuesto de lo que se cree al peligro revolucionario. ¿Qué llama él eso? Es lo que dice el Estado, por lo mismo de ser una función donde se ejercen las libertades de los individuos, tiene que tratar de satisfacer todo ello y por ello mismo se va haciendo débil. Ahí en cierta manera podemos ver una proyección de lo que es el concepto de democracia, también una democracia en la medida en que es más plural, tiene más debilidades por ello mismo. Es de hecho el sistema más frágil que ha habido en la historia, pero su fortaleza radica en esa debilidad que se mantiene en el equilibrio de las libertades de los individuos. Seguimos adelante. Dice, el problema de la conquista y de la defensa del Estado moderno no es un problema político, sino un problema técnico. Las circunstancias favorables para un golpe de Estado no son de naturaleza necesariamente política o social y no dependen de la situación general del país. Lo que les estoy leyendo, y estoy en la página 35, me atrevería yo a decir que es la tesis fundamental del libro. Lo que él dice respecto a los golpes de Estado y cómo se han intentado, unos con éxito y otros sin él, cómo se han intentado, adolecen siempre de entender que no es un problema siempre político y que los estados en los cuales se presentan estas rebeliones o estas revoluciones no son siempre por causas lógicas, sino por personas que han entendido que hay una técnica de cómo ese estado funciona, de cuáles son los puntos vulnerables de ese estado y que ese estado debe entonces digamos, atacarse a partir de allí. Él utiliza como un ejemplo recurrente el caso de Trotsky, porque él dice, fíjense ustedes, ¿qué ha pasado con Trotsky y la situación de octubre? Que la tesis de Trotsky se impuso incluso sobre la de Lenin. Lenin, de hecho, famosamente, pues estaba escondido y se había disfrazado con una peluca y tal. Y cuando Trotsky logra todos los avances de la Revolución de Octubre, todo el mundo se sorprende cómo lo hizo con tan poca gente y tan rápidamente. Y explica mala parte que eso se debe a que entendió que no se trataba de una sublevación popular, que aquí no se estaba haciendo la Revolución Francesa 2.0 o digámoslo, o una reedición de la Revolución Francesa con unas masas tomando la Bastilla. No, se trataba de paralizar de una manera eficiente los puntos nodales con los cuales se articula el Estado contemporáneo. Seguimos adelante. Todo esto es con muchas explicaciones históricas, porque este hombre está hablando una cosa y divaga, entonces se va a otro ejemplo histórico, lo grafica, lo explica y vuelve otra vez. Estoy leyendo, para que ustedes sepan, estamos hablando de las técnicas de golpe de Estado, de Curcio Malaparte. El texto que tengo es de Ariel. Esta es una muy buena edición, sin embargo entiendo que el libro también se consigue en internet. No lo sé, yo tengo este texto desde hace bastante tiempo y con él me he manejado. Fíjense ustedes lo que él dice y volvemos a lo que es el punto basal del texto. Dice, si el estratega de la revolución bolchevique es Lenin, el táctico del golpe de Estado de octubre del 17 es Trotsky. Y entonces él, que estuvo después en Rusia, se abocó a estudiar un poco todo esto. Dice, Lenin fue el estratega, el ideólogo, el animador, el hombre ex máquina de la revolución, pero el creador de la técnica del golpe de Estado bolchevique fue Trotsky. En la Europa moderna, el peligro comunista del que tienen que defenderse los gobiernos, está hablando en 1930, ¿ok? El peligro del que tienen que defenderse los gobiernos no es la estrategia de Lenin, sino la táctica de Trotsky. No se puede entender la estrategia de Lenin al margen de la situación general de Rusia del 17, pero la táctica de Trotsky, en cambio, no está ligada a las condiciones generales del país. La táctica de Trotsky representa el peligro permanente de un golpe de Estado comunista en todo país europeo. En otras palabras, la estrategia de Lenin no puede aplicarse en cualquier país de Europa occidental más que en un terreno favorable con la ayuda de las mismas circunstancias, aquellas en las que se encontraba esa Rusia de 1917. Paso entonces, acá analiza la situación de Italia en 1919, 1920, cuando empieza a hablarse del nacimiento ya del fascismo y todo lo que es el surgimiento de Mussolini. Sigo acá con más cosas.
Él empieza a hablar de las así llamadas maniobras invisibles de Trotsky, ejecutadas por obreros que estaban coordinados por un personaje que ya hoy se habla poco de él, pero que en su momento tuvo una repercusión importante, que es Antonov Obesenko. Y dice, en medio de esa confusión política que se gestaba en esa Rusia turbulenta de 1917, donde estaban pasando muchas cosas, donde la situación era de un acefalismo político con un parlamento que no deliberaba, en fin, todo aquello, en medio de todo eso, dice Curcio Malaparte, en esa enorme confusión que había, ¿quién presta atención a esos grupitos de obreros sin armas, de soldados y marineros que se deslizan por los pasillos de las centrales telefónicas y telegráficas de correos, de los ministerios, del Estado Mayor General, para observar la distribución de los despachos, la instalación de la luz eléctrica y del teléfono, grabar en sus retinas y en la memoria el plano de los edificios, estudiar de manera a introducirse en ellos por sorpresa en un momento dado? Nadie puede sospechar de que esos individuos obedecen órdenes precisas y detalladas, que ejecutan un plan y se adiestran en ejercicios tácticos que tienen por objetivo los puntos estratégicos de la defensa del Estado. Ya para ese momento, cuando ya luego de meses de estudio la situación llega a su punto culminante, Trotsky ha conseguido hacerse con el plano de los servicios técnicos de la ciudad. Y fíjense que él se da cuenta rápidamente, en este caso Trotsky, que una manera de paralizar a ese funcionamiento en las ciudades, como el Estado se ejercía en este caso en Moscú, es precisamente cortando los vínculos que tienen que ver con el suministro eléctrico, suministro de comunicaciones, en fin, una cantidad de cosas. Por eso lo llama un golpe técnico. Él dice, usted no tiene que tener una condición política particular, ni tiene que haber unas sublevaciones como las ha habido en otros casos históricos. Se trata de saber en cada estado dónde están las cosas que pueden obedecer o que pueden hacer una parálisis, ¿no? Y hacer obedecer al resto de las instituciones. Dice acá, dice más, estoy en la página 145, hay que poder aislar un barrio determinado o incluso un simple grupo de casas en unos minutos. Trotsky divide la ciudad en sectores, determina los puntos estratégicos, distribuye los trabajos, sector por sector, a equipos formados por soldados y obreros especializados. La toma de la estación de Moscú queda confiada a 2 destacamentos compuestos por 25 soldados letones, 2 marineros y 10 ferroviarios. Para las otras estaciones, Divenko dispone de destacamentos de 20 hombres cada uno para controlar los movimientos en las líneas de ferrocarril y agregan un telegrafista en cada uno. Va explicando, pues históricamente, él lo escribe ya 10 años después de que todo esto ha pasado, es decir, hay una digestión de los hechos, él ha podido ver eso y empieza, como les decía al comienzo, a compararlo con otras ideas, otras revoluciones, incluso históricas. Él se va al caso de Bonaparte, dice el primer golpe de Estado moderno en 1799, pero también golpes de Estado fallidos, cual fue el caso de Alemania en 1920, cuando a la República de Weimar se intenta derrocar, en fin, con una cantidad de cosas que empiezan a suceder, qué es lo que acierta y qué es lo que falla en cada uno de esas situaciones. Dice acá, más, y sigue con el caso soviético, porque es muy interesante cómo él detalla o su manera de ver. Esto no quiere decir, respetados oyentes, esto no quiere decir que históricamente él nos esté diciendo exactamente lo que pasó. Hay una interpretación muy politizada de los hechos y él está atendiendo a lo que ve que sucedió y lo trata de interpretar. Recuérdese que la historia es, si usted lo quiere ver absolutamente frío, la historia es una interminable sucesión de datos que puede organizarse de una u otra manera según la metodología que usted aplique, y ello va a darle una interpretación u otra. En general sabemos que hay factos, que hay hechos que son incuestionables, pero la forma como usted puede hilar esos diversos hechos ya empieza entonces a tenderle una forma metodológica de ver esa historia o de entenderla. Dice acá en la página 146, la policía de Kerensky y las autoridades militares se preocupan ante todo de defender la organización burocrática y la política del Estado, es decir, los ministerios, el Palacio de María, sede del Consejo de la República, el Palacio de Tauride, la sede de la Duma, el Palacio de Invierno del Estado Mayor General. Trotsky, que descubre a tiempo este error, reduce sus objetivos a los organismos técnicos de la maquinaria del Estado y de la ciudad. El problema de la insurrección no es para él más que un problema de orden técnico. Y vuelve otra vez con esa tesis que repite una y otra vez, cosa que el libro lo hace reiteradamente. El problema de hacer el golpe de Estado siempre es una situación de conocimiento técnico. No tiene usted que esperar las condiciones políticas para poder ejercerlo.
Dice acá, sigue hablando más sobre Trotsky, los estados mayores, en fin, es muy animado leer a Curcio. Este es un libro que se lee rapidísimo, entre otras cosas por la pluma de Malaparte. Es un hombre muy sanguíneo, muy apasionado en cuanto expone los términos, expone la situación y empieza a hablar qué es lo que ha llevado a una fórmula de éxito y a otra. Y fíjense que al principio les hablaba de todo lo que fue la toma del poder en el 17 por Trotsky. Y él alaba prácticamente sin condiciones la forma, según él mismo lo dice, impecable que fue esa toma de poder, entendiendo los puntos, repetimos, nodales de cómo se articulaba ese Estado para poder paralizarlo y dominarlo, porque ya no podía aquel gigante Estado moverse o controlar las extremidades a partir de un centro. Eso, 10 años después, se revierte contra el propio Trotsky. Y es cuando ya Trotsky trata de atentar contra el Estado que tenía organizado Stalin, como él falla. Y dice acá, estoy en la página 165. Fíjense, interesante. La fuerza de Stalin es la impasibilidad y la paciencia. Espía los gestos de Trotsky, estudia sus movimientos, sigue sus pasos rápidos, indecisos y nerviosos, con su paso lento y pesado de aldeano. Stalin es reservado, frío, testarudo. Trotsky es orgulloso, violento, egoísta, impaciente. Está dominado por su ambición y por su imaginación de naturaleza ardiente, audaz y agresiva. Un miserable judío, dice Stalin de él. Un infeliz cristiano, dice Trotsky de Stalin. Estoy en la página 165. Ya se pueden dar ustedes cuenta del tono, cómo explica Malaparte la historia. Y realmente es muy animado el libro, la forma como él lo redacta, lo narra, en fin. Dice acá, y le sigo leyendo esa página 165, durante la insurrección de octubre del 17, cuando Trotsky, sin advertir al Comité Central ni a la Comisión, lanzó de improviso el ataque para la conquista del Estado, Stalin se mantuvo aparte. Es el único que supo ver los puntos débiles y los errores de Trotsky y prever las consecuencias a largo plazo. A la muerte de Lenin, cuando Trotsky planteó brutalmente el problema de la sucesión en el terreno político, económico y doctrinario, Stalin ya se había apoderado de la maquinaria burocrática del partido, tenía en sus manos las palancas de mando y había ocupado los puntos estratégicos de la organización social, política y económica del Estado. Cuando Trotsky acusó a Stalin de haber trabajado para resolver en provecho suyo el problema de la sucesión de Lenin, mucho antes de su muerte, recuérdense que incluso Krupskaya, la esposa de Stalin, había estado atendiendo a Lenin, entonces esas acusaciones tenían algún fundamento. Bueno, en todo caso, de haber hecho eso antes de su muerte, formuló una acusación que nadie podría refutar. Sin embargo, fue el propio Lenin quien durante su enfermedad otorgó a Stalin una posición privilegiada en el partido. Stalin está en buena posición ante las acusaciones de sus adversarios cuando afirma que era su deber tomar medidas a tiempo contra los peligros que la muerte de Lenin inevitablemente acarrearía. Entonces, aquí empieza él para decirnos, bueno, fíjense, no hay persona infalible, todos nos equivocamos, y Trotsky, que ejecutó una maniobra en un momento bastante bien, falla entonces en otra maniobra en las cuales ese Estado ya había aprendido de aquellos errores y estaba completamente distinto o se articulaba de forma distinta, de manera que si usted pretendió resolver el mismo problema con la misma solución, el problema distinto con la misma solución, iba a fallar. Hubo un diagnóstico equivocado y pretendió usted utilizar la misma solución anterior. Eso es más o menos lo que explica para decir, este hombre que acertó en el 17, 10 años después, falla completamente y no comprende las funciones técnicas que debía en ese momento trabajar, aprender y en este caso superar o paralizar, si es el caso. El libro se deja leer realmente de punta a punta. Si usted tiene la oportunidad, es un fresco vistazo a toda la política europea de 1920-1930, con posiciones bastante dudosas, algunas otras muy apasionadas en defensa de ciertas ideas técnicas del golpe de Estado, Curcio Malaparte. El libro tiene mucha peor fama de lo que realmente es. Es una revisión histórica de una época fascinante donde surgían tesis a favor de lo que sería luego la democracia liberal y que sería ya la Segunda Guerra Mundial y el final del fascismo y el comienzo de la Guerra Fría, cuando el mundo se dividiría en dos polos y el polo democrático empezaría lentamente a profundizar las democracias en naciones que no la habían conocido. Mi nombre es Ivo Hernández, qué gusto haber estado con ustedes. Si este video le dice algo, por favor déjenoslo saber, los comentarios están abiertos, bienvenida a las ideas y que la crítica sea luz, como decía Juan 23, hágase la luz y estaremos discutiendo más textos pronto. Gracias por estar allí.